Muy bien, señores. Parte de la bohemia ilustrada de los 80, este hombre se convirtió en una figura ineludible. Tiene una banda de 2 saxos 2, recuerdo, un proyecto que terminó depositándolo en el seno de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Realmente han pasado bastante tiempo desde entonces, y ahora este señor, Sergio Dawi, escuchamos de fondo, tiene una carrera solista consolidada, bien plantada, con autogestión, con otros lenguajes, audiovisual o teatral. Vamos a hablar con el señor Sergio Dawi, que está presentando un nuevo disco, con Los Estrellados. ¿Cómo le va, Sergio? Bienvenido, buenas noches. Bien, Gabriel, aquí escuchando de lejos el tema ahí donde está cantando Miss Bolivia. Muy linda canción. Sí. Muy linda canción. Se llama Hackeado, justamente. No, se llama Los Pilares de Pilato. Perdón. Ahí sí, ahí lo estoy leyendo. Los Pilares. Sí. Los Pilares de Pilato, son un poco... Justamente la participación ahí de Miss Bolivia le dio una vuelta de rosca a algo que es común en todos los temas de este disco, Hackeados, que las letras tienen así una suerte de mundo ficcional. Ajá. Y en la invitación que le dimos a Miss Bolivia se plantó desde su manera de decir las cosas, que de alguna forma es como bastante realista y contundente, ¿no? Sí. Pero bueno, muchas veces ahora que ya terminamos de hacer el disco y escucho las letras, creo que esto de la ficción a veces se mezcla tanto con la realidad, que a esta realidad que vivimos a veces no sabemos si es ficción o no sé qué, ¿no? Y cómo, por supuesto que la pregunta iba referida ahí, a la hora de la inspiración para editar este disco, ¿de dónde nace, de dónde sale esa inspiración para sacar un disco que se llame Hackeados? Bueno, era en realidad una sensación que se fue acumulando en todo el proceso del disco, no solo en el momento final donde hay que ir poniéndole las letras. En general el proceso que tenemos comienza haciendo la música de una manera instrumental, y cuando encontramos que esa música, que ya tiene una estructura, una introducción, un relato, un estribillo, un desarrollo, está concluido, después ponemos la voz que canta, y en la última etapa empieza a funcionar la letra. Y en ese momento en donde el instrumental era el protagonista de lo que nos estaba pasando, vimos que tenía una oscuridad, una densidad, que nos dimos cuenta que estaba ligado también a lo que estábamos con nuestras antenitas absorbiendo lo que estaba pasando en el mundo, que realmente sentíamos que había una densidad, una incertidumbre que no siempre te deja tranquilo, ¿no? Entonces creo que eso nos llevó a esta sensación de que estábamos viviendo un mundo hackeado. Y bueno, a partir de ahí también fue armándose el rompecabezas de estos nuevos temas, que hay algunos temas que están hablando de en situaciones de ficción, en donde hay personajes que están hackeados en el amor, hackeados en la suerte, hackeados en la vida misma, ¿no? Y bueno, ese fue un poco el proceso que se sintetizó después con el nombre del disco, Hackeados. Pero son todas historias así que van contando estos personajes que se sienten hackeados. A mí me llamó la atención de su disco, que tiene 40 minutos y no hay silencios entre un tema y otro. ¿Eso fue planteado o...? Sí, en realidad
siempre tengo esta cosa media como experimental, y está planteado como una banda sonora de un espectáculo teatral. Y cuando tuvimos que presentarlo, el disco lo hicimos en un formato de teatro ciego, Sí. en donde tuvimos la suerte de contar con un equipo del Teatro Ciego Argentino que aportaron en la oscuridad motivaciones, estímulos, en donde la gente no solamente estaba escuchando lo que venía del escenario, sino lo que estas personas iban haciendo con muchos recursos que a veces tenían que ver con olores, Sí. otras veces con actividades teatrales que se hacían en la oscuridad. Y bueno, creo que ese fue un marco bastante indicado para mostrar esto como una obra de teatro de alguna manera, ¿no? Cuando tenemos la posibilidad lo hacemos, lo volvemos a hacer. En la oscuridad, un poco también tratando de estimular la imaginación, y bueno, como también la parte sonora es bastante laboriosa y rica, presta para que la imaginación galope en la nocturnidad. Y si, por ejemplo, ¿no? Estamos charlando con Sergio Dawi, el gran saxofonista argentino. Si uno caído del catre, le queremos contar a qué se parece Hackeados. ¿Hay alguna respuesta o simplemente le decimos que hay que escucharlo? Yo diría que sí, que hay que escucharlo. Hay que escucharlo. Porque ya de entrada, viste que mi voz es bastante particular. Sí. Y bueno, la dejo galopar así, con esa particularidad. Entonces, y la manera que también pongo las melodías y todo es bastante... Es también mi viaje, ¿no? Mi búsqueda. Y en general me pasa con las cosas en las cuales estoy jugado, como también con Semilla, que hacemos Semidawi, también está difícil decir esto se parece a... Claro. Lo único que se parece que estoy haciendo ahora es lo de la Kermés Redonda. Sí, sí. Ya está increíble, está todo agotado. Sí. Está todo agotado, es increíble, falta un tiempo todavía y está todo agotado. ¿Y cómo vivís esa experiencia? ¿Y cómo costó despegarte de los Redondos, que te involucren con los Redondos? ¿O Sí. ya lo llevás, lo tenés adoptado? La verdad, siempre, después que terminamos de tocar, tuve la suerte, ¿no?, de contar con este cariño, y bueno, siempre fue como una caricia, ¿no? Esta experiencia de haber transitado esta experiencia única, ¿no? De estas canciones que siguen vivas en la radio, cuando uno entra al taxi o al supermercado, cosa que decís, ¿cómo puede ser? Pasan tantos años y las tocamos y la gente baila como si fuese hace 20 años. No, y aparte la energía que tienen, que contagia. Sí. Y son canciones, por ejemplo, 30 años de Octubre, 30 años de Gulp, y uno se pone a escucharlas y son tan recientes que uno no lo puede creer. Sí. Yo la verdad que tengo esto que estamos haciendo, lleva un par de años, porque lo presentamos así tímidamente en Mendoza, en Córdoba, y ya hicimos 2 vueltas en Niceto, una en el Conex, y bueno, fue reencontrarse de alguna manera con los temas, porque ya hace, no sé, como 14, 15 años que ya no estamos, desde el 2001, así claro, como 15 y 16 años, así que fue reencontrarse, y la verdad que los temas están para seguir disfrutándolos, porque son buenos temas, dicen, y encima facilita esta situación de que la gente también los ha vivido y los ha incorporado, los ha metabolizado, entonces se viven de una manera muy particular, ¿no? ¿Cómo? Disfrutamos. ¿Cómo puede explicar Sergio Dawi, te llevo a ese plano de los Redondos,
esa pasión, ese amor por una banda de rock que no existe en Argentina? Y bueno. ¿Cómo, hay alguna explicación o...? No, yo creo que la explicación es la suma de todas las explicaciones. Sí. Viste que se ha escrito mucho, hay muchas versiones. Yo me inclino que la credibilidad fue algo muy importante en este proceso. En momentos en que no había en qué creer, había unos muchachitos que estaban haciendo canciones que significaban, que hablaban por los que no hablaban. Claro. Y bueno, entonces a veces me gusta comparar porque cada cosa es única, ¿no? Pero también en el fútbol pasa que cuando se abre el corazón a ese cuadro, ya no lo cerrás más, ¿no? Entonces, bueno, entonces de alguna manera hay algo de eso. Pero explicaciones hay muchísimas. Y también como todo, ¿no? Hay canciones que a cierta gente le gustan más y a otras le gustan otras canciones. Hay como una variedad también. Eso es algo que notábamos, ¿no? Ahora al reencontrarnos con los temas, de que había mucha diversidad. ¿Se acuerda de la primera vez que llegó a Los Redondos? ¿O puede contarnos cómo usted llegó a Los Redondos? ¿Cómo llegué? En realidad yo tenía, vos mencionaste Dos Saxos 2. Sí. En el año 87 estábamos en el Paracultural con Damián haciendo nuestras performances y vinieron Poli y Sky para alquilar el lugar para tocar Los Redondos y les gustaba lo que hacíamos y nos invitaron a ser parte del show en la parte del intermedio, digamos. Y bueno, ese fue el primer contacto y ahí fue ese fin de semana y dio la casualidad de que en ese momento Willy estaba alejándose, yéndose para los Abuelos de la Nada y bueno, me llamaron. Y ahí fue. Y ahí fue. Y ahí arrancó la gran historia. Y ahí arrancó la historia. Impresionante. Y usted, ya que estamos hablando de pasados, me gustaría preguntarle ¿cómo fue su mundo sonoro en su infancia? Me interesa saber. Mirá, en mi infancia, en mi casa siempre había un piano, había un violonchelo y había mucha música. Música bastante variada. Desde los Beatles, música clásica, folclórica, latinoamericana. Y bueno, mi madre era música, mi viejo hacía cine, o sea, como que había una atmósfera bastante musical, te diría, sí, y artística. Entonces, bueno. Y ahí fue como... tengo entendido que su padre era director de cine. Sí. Fue director de cine y hay una película muy conocida, si no me recuerdo si es Adiós Roberto. Esa misma. Una película bastante pesada para la época. Sí, fue como la primer película en época democrática donde abordó toda la situación homosexual y bueno, tuvo bastante peso en ese momento. Siempre desde el principio tuviste un acercamiento, porque en tu arte de tapa, la música, siempre tuviste un acercamiento a lo audiovisual. Sí, siempre fue algo que me interesó como un complemento de la música o como una parte del todo, poder estar subrayando esta posibilidad de que a una imagen le puede corresponder un sonido y a un gesto le puede corresponder un trazo de pintura. Entonces también es por eso que más que nada en todos estos últimos años tengo como entrecruzamientos de la música con la pintura, de la música con los cortometrajes, de la música o de mi música, de mi saxo con un actor o con un poeta. Y bueno, eso es algo que me gusta experimentar. Son desafíos que me llenan. ¿Recuerda la anécdota de los discos Soy muy malo con anécdotas. No, pero hay una muy particular que estuve leyendo
que usted estaba como cadete, muy joven, por supuesto, ahí en la Cornamusa. Sí. Y había un montón de discos de Biglietti, Sí, que hace poco, desgraciadamente, lo perdimos y había que sacárselos de encima. ¿Recuerda cómo terminó la historia? Sí, que los tuve que tirar en el puerto, porque No. era más seguro tirarlo ahí en una dársena que estén en la casa, ¿no? Así que bueno, fue uno de los periplos de esta vida. Si hoy un chico está estudiando música, ¿qué consejo le puede dar Sergio Dawi a esta altura de la vida? ¿Qué le podemos decir? Mira, no sé. No hay muchos consejos, pero... No, que cada uno tendrá... yo a veces tengo también una faceta docente y creo que... y doy clases así de saxos. En general un poco mi sistema es sacar radiografías y creo que